Sí, para fastidiar. Mm, Buenas noches, compañeros. Qué gusto volverlos a saludar a Buenas través de noches, Rick. noches, a través de las sesiones en línea, ¿verdad? Qué gusto saludarlos. Vamos a esperar que se conecten más compañeros. Vamos a ver. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les fue en la clase anterior, compañeros? Muy bien. Muy bien explicado. Muy bien, qué bueno. Explica bien el licenciado. Licenciado Posadas, Sí, Edward Posada. que es muy buen docente, a él le encanta la docencia. Además me parece que tiene la maestría en andragogía. ¿Tienen alguna duda con sus notas, compañeros? Yo no. Muy bien, Yo tampoco, Lick. Lick. muy No, bien. Fíjense que de coordinación Yo precisa. lo, Ajá. yo lo único que sé es que cuando se le iba a enviar, cuando le iba a enviar el examen parcial, cabal me salí, me tocó que volver a hacerlo en 5 minutos. Por eso ya no hice la última serie, que no me alcanzó el tiempo. Sí, la verdad es que yo les entiendo perfectamente, como, como ustedes se imaginarán, nosotros también tenemos obligaciones. Y me sucedió en la última oportunidad que se hizo que subí los datos a la plataforma y se dio el inconveniente en el caso mío de que una de las actividades la subí con el mismo nombre. Entonces igual yo lo podía dejar así, pero sin duda alguna en algún momento podría suceder de que alguien se percatara y al final les iba a afectar. Por eso fue que preferí mejor eliminar esa actividad y es la que a ustedes les aparecía en amarillo en el cuadro. Pero esa actividad aparece en amarillo porque es un código personal para poder ubicar rápidamente cuáles son las dos notas que yo voy a subir en estos días a la plataforma para que ustedes tengan el 100% de sus puntos. Entonces, yo creo que la mayoría va bien. De regular a bien van. Entonces, además el curso, pues, es un curso interesante. Interesante que se puede mejorar. Este año tuve varias experiencias con ustedes que sin duda alguna van a ser aplicadas en el próximo año si la universidad requiere mis servicios con sus nuevos compañeros. Hasta la fecha, ¿cómo han visto ustedes el curso, compañeros? ¿Habrá algo que ustedes tengan todavía que necesiten que se vaya a explicar? ¿Habrá algún tema que ustedes quieran ahondar? ¿Algo en lo que ustedes hayan trabajado
o que les haya resultado interesante y que quisieran compartir con los demás compañeros. Para mí el curso está calidad, bien explicado y muy interesante. No, no genera dudas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, qué gusto saludarle. Cuéntanos. Para mí es tan como dijo el compañero que es muy calidad el curso. No, no hay mucho de qué, mucha dificultad más que todo. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Amanda, buenas noches. Yo sí en los marcadores textuales tuve un poquito de duda, pero yo creo que hay muchas clases de marcadores textuales Ajá. y ahí es donde sí, ¿qué le dijera yo? Me costó un poquito entenderlo. ¿Y sí arribó a alguna conclusión en relación a los marcadores textuales? Pues yo busqué en Google más información y y encontré algo que sí le entendí un poquito, pero no del todo. Muy bien, ¿y cuál es, o sea, en qué es lo que, o cuál es el interés que usted tiene en relación a los marcadores? Estaba muy, ¿cómo le puedo decir? O sea, ¿qué marca? O sea, cuando usted habla de marcadores textuales, de acuerdo a lo que usted ha estudiado e investigado, ¿qué es para usted? Para mí es un conjunto de palabras, así. eh, Ay, no sé mucho, pero marcadores textuales sí. Por eso le pregunto, porque no Oh, recuerdo muy bien, pero en ese momento sí di más o menos una idea, pero no mucho. sí, miren, el problema es que ya ahora debería de ser una cuestión que usted pudiera descifrar y pudiera explicar porque ya digamos que pasamos ese punto, pero lo podemos fortalecer. ¿Habrá algún compañero que quiera dar su punto de vista en relación a los marcadores textuales y si hay alguno de los marcadores textuales que se vieron en el documento o que ustedes investigaron que les resultaron curiosos, ridículos o que realmente se utilizan demasiado y que uno no tiene la conciencia que son marcadores textuales? ¿Habrá algunos o algún compañero o compañera que quiera compartirnos? ¿No quieren? ¿Dónde es el teléfono? Si no, voy a tener que preguntar. ¿Qué es un marcador textual? Yo por mi definición solo sé que sirven para estructurar un texto, Ajá. o sea, para componer un texto. Pero hay diferentes tipos de marcadores textuales, me parecían a mí en, el- en ¿qué? En, en el Y, material que usted nos proporcionó. y descubrí Había, algún, perdón, gracias. Y descubrí algún marcador textual que usted dijera, bueno, yo no sabía que este era un marcador textual y constantemente lo uso en lo que escribo o en lo que hablo. eh, como ahí se ve, habían como ¿cómo le dijera? Para iniciar un tema o
o para hacer un orden de un texto, algo así. ¿Estoy bien entonces? Por ahí vamos encaminados. Fíjense que, a ver, Flor de María, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Solo quería decir que con respecto a los marcadores textuales son bastante útiles porque estos nos sirven como para conectar frases o dar una idea completa de lo que nosotros queremos dar a conocer. Y algunos de los que yo uso constantemente son también y sin embargo. Solamente. Esos son los que usted, cuando usted los utiliza, bueno, usted este marcador textual, dice usted. Ujú. Ah, muy bien, gracias, Flor. Sí, efectivamente, lo que debemos de tener bien consciente en la conciencia es que un marcador textual nos va a ayudar a nosotros a hacer conexiones. Ahora bien, el tipo de examen que a mí me gusta hacer cuando se puede, ¿verdad? Así en una hojita de papel, es preguntarles cuál es la diferencia entre un marcador textual, ¿verdad? Y vamos a ver, hay una palabrita que a mí me gusta bastante. El marcador textual, si bien sirve para conectar, hay otros que sirven, como decía la compañera, para comenzar una conversación. ¿Cómo se le llama eso? A ver, revisen ahí sus hojitas. Ordenadores, no. ¿Qué son los ordenadores? A ver, cuéntenos. Ay, perdón, pensé que tenía el micrófono. Pues, según yo entendí, ¿verdad? Ah, Que son los que dan como un orden a cada párrafo, en cada estructura, ¿verdad? claro, claro. No sé si está bien así. Digamos que los ordenadores, ¿verdad? Nos van dando como que la lógica eh, en un texto a nivel de una página, por ejemplo, mientras que el marcador nos van a dar las lógicas dentro de un párrafo. O sea, mientras que el ordenador nos lleva una lógica de lectura, eh, el marcador nos va a llevar una lógica en una lectura de una línea. O sea, aquí cada uno va cumpliendo una función como los órganos del cuerpo, en donde cada parte, ¿verdad?, de esto nos va ayudando a nosotros a crear. Al final de cuentas, fíjense compañeros que todo esto es necesario que lo releamos, que lo analicemos, porque nos va a ayudar a crear, ¿verdad? En ese sentido, ya a la hora de escribir no nos vamos a detener de que si es así o es así. Al final nosotros, mediante este tipo de temática, lo que nosotros hacemos es un mero análisis, una mera conciencia y una apertura filosófica de lo que nosotros estamos creando en un documento. A ver, a ver, vamos a ver, no, mejor, a ver, alguien que me quiera decir, ¿en qué le ha servido la segunda parte de este proceso educativo que llevamos en este curso de comunicación? Del primer parcial a la presente fecha, ¿ha aprendido o ha descubierto algo o ha desarrollado alguna otra situación que le permita ahondar en sus reflexiones y poder tener una discusión, poder tener una conversación con una persona determinada o no en relación a lo que es el idioma o a lo que es crear documentos? ¿Hay algo nuevo dentro de lo que ustedes han leído, estudiado, que ahora dicen, bueno, hoy estoy un poquito más competente para esto o aquello porque me di cuenta que esto hay que hacerlo así o hay que hacerlo de otra forma, no sé? ¿Alguien que quiera compartirnos eso? ¿O no pasa nada? Yo he aprendido a redactar un poquito más, más,
más un poquito más rápido, porque como usted a veces nos pone a redactar temas y todo eso, que son temas grandes en un tiempo bastante corto, entonces, entonces sí, redactar me ha ayudado bastante porque sí es algo algo muy importante para uno que está estudiando y a entender varios conceptos de cómo hacer mejor de cómo crear bien una comunicación. Fíjense que cuando uno inicia una, Ya está listo el gato. cuando uno inicia una conversación, cuando una conversación es ¿verdad? Entonces, debemos de crear una conversación fluida y que esta conversación tenga una lógica, una coherencia, para que no terminemos utilizando eh, fe- palabras femeninas en una conversación donde veníamos hablando de masculinos. Y lo que sucede es que muchas veces nuestro pensamiento es más rápido que nuestras palabras y resulta que no nos damos a entender. Pero una persona que se dedica a trabajar de la palabra, como sucede con nosotros, debemos de desarrollar una capacidad de agilidad mental y verbal. Y esta únicamente se logra a través del entrenamiento, perdón, a través del entrenamiento. Por otro lado, viendo, nosotros como buenos eh, simios, porque estamos catalogados dentro de ese vasto mundo de los simios, aprendemos viendo y oyendo, haciendo. Quienes son maestros de preprimaria no me dejarán mentir que hay una gran parte dentro del proceso educativo de los niños entre ciertas edades que se les da mucho aprestamiento, se le llama, y que se les da también una forma de aprendizaje a través de palpar, a través de ver, a través de realizar. Y nosotros ahorita en esta carrera parecemos niños de preprimaria o de los primeros años del nivel primario. Estamos entrando en contacto con una nueva ciencia. Algunos de repente ya la conocen, ya han tenido la experiencia con ella. Algunos otros es totalmente nuevo. Pero sea como sea, nosotros nos estamos tecnificando. Y regreso a la palabra que a mí me gusta. Esto es como un taller. Estamos capacitándonos. ¿Capacitándonos para qué? Para resolver problemas de la vida real, en donde van inmiscuidos muchas situaciones, como por ejemplo en el caso de una persona que tiene problemas con la mamá de sus hijos, estamos en un ambiente donde hay problemas sentimentales, problemas de incluso aceptación, donde hay problemas de fracasos, muchas veces económicos, de insatisfactores sociales, insatisfactores físicos, incluso existe mucho problema con la discriminación. A veces uno mismo se discrimina y no logra hacer relación de pareja exitosa porque los traumas que uno trae resultan siendo más importantes que lo que se puede construir. Y eso lo reflejamos en una relación y terminamos en un juzgado peleándonos unos niños o peleándonos por 500 quetzales. Entonces, el abogado, la abogada, la notaria, el notario, debe de buscar la manera de resolver esas situaciones y para eso debe de entrenarse, debe de constantemente leer, constantemente escuchar. Miren, ahora hay audiolibros, que eso resulta fantástico, porque entonces yo puedo estar, por ejemplo, si mi tarea diaria es, vamos a ver, contar cosas, y realmente no es una cuestión metódica, yo puedo incluso escuchar un audiolibro un momento y hacer las tareas, ¿verdad? Si mi trabajo no tiene una exigencia mental muy grande o yo he desarrollado una capacidad tan buena para hacer mi trabajo de forma efectiva sin distraerme, ¿verdad? Sin distraer mi mente en otra cosa, pues entonces puedo utilizar el tiempo ese que me permite para escuchar y ahondar en algunos criterios.
Criterios que con el tiempo ustedes en su formación lo pueden utilizar también para argumentación en diferentes instancias. Pero fíjense que como la idea del curso de comunicación es también crear en ustedes conciencia. ¿Ustedes han encontrado dentro de estos temas algún tema que les haya resultado muy importante y que en algún momento a ustedes les interesara investigar más profundamente, compañeros? A mí me gustó la forma de cómo estructurar bien un texto, porque eso es muy importante. Por ejemplo, si yo voy a venir y voy a, por decirlo así, voy a redactar un libro o algo, tengo que saber muy bien las partes, las partes de cómo redactar bien un texto, porque si no es así, el receptor o la persona que va a leer no lo va a captar bien. Entonces, yo siento que eso es algo que sí uno tiene que profundizar más, porque a la altura que estamos estudiando, no cualquiera va a venir y va a estructurar bien un texto, porque un texto contiene varios párrafos en sí. Sí, sí, gracias. La verdad es que sí es importante, no solo para la profesión o la academia, para la vida en general es importante ordenarnos. Es que fíjense, yo les invito a que hagan un ejercicio. Háganle una carta a la persona más importante de sus vidas. Esté, ¿verdad?, compartiendo acá o no con nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, bueno, esa es mi experiencia personal. Nos damos cuenta que cuando intentamos comenzar a crear esa carta, que en mi caso yo la proyectaría en 2 hojas, de 3 párrafos, cada hoja serían 6 párrafos, resulta sumamente complicado expresar en palabras lo que uno siente. En muchas ocasiones resulta que la palabra escrita es tan fría, la palabra escrita es tan impersonal, que no voy a hacer el efecto que yo quisiera a través de la palabra hablada. Por eso es que los signos de puntuación son tan importantes, son tan elementales, que hoy por hoy que estamos en esta dinámica de los mensajes, sobre todo textuales, porque en lo personal yo aborrezco cuando alguien me envía un mensaje de audio, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque si estoy en un teléfono, yo como estoy muy chapado a la antigua, yo quisiera que sean textos, que sean palabras, letras. O sea, yo me introduzco en el silencio de las letras y prefiero conversar con las letras, pero esta conversación con letras resulta sumamente, estoy buscando una palabra que no se oiga vulgar. Esta conversación con letras resulta sumamente interesante cuando con la persona con quien se está teniendo esa comunicación sabe adecuadamente expresar lo que quiere decir, pero no solo escribirlo, sino hacerlo sentir. Entonces, cuando nosotros creamos un texto, cuando nosotros creamos un documento, vamos y tenemos que buscar la manera de llegar a los sentidos de la persona que va a leerlo. Entonces, hace unos días nosotros veíamos casi que a la carrera. Yo recuerdo que pudimos ver este tema en un periodo, en 2 horas y minutos, 1 hora y media y minutos. Y realmente estructurar un texto es muy importante, no tanto por el tema de que vamos a hacer una tesis estamos
por allá por el 2026. No, no es eso. El asunto acá es que vamos a crear día con día documentos que van a evidenciar hechos y circunstancias que le interesan al Estado, que le interesan a las personas. Pero estos hechos y circunstancias deben de ser redactados de una forma técnica, con una lógica y una coherencia suficiente para que ante la autoridad donde se expongan sean bien recibidos. Pero también tenemos que estructurar textos y documentos que sean para nuestro uso personal. Está bonito ese gato, Donis. El tema acá es que, es el hamburgueso. El tema acá es que nosotros vamos a descubrir, si ustedes quieren hacer ejercicio, ese ejercicio les invito. Hagan esa carta y van a descubrir qué capacidad tienen ustedes para ordenar sus ideas y plasmarlas. Es muy importante que constantemente hagamos ese tipo de ejercicios y le vayamos dando a nuestro perfil esa capacidad intelectual que no escapa a nuestras realidades. O sea, al final de cuentas, esto es una mera constante en nuestro círculo diario de vida. Si yo todos los días me dedico a leer, va a llegar a un punto en el que todo lo que yo leo me va a marcar de tal manera que yo voy a conversar respecto de eso. Fíjense que lo más complicado de realizar una tarea es hacer una tarea que a uno no le gusta, porque entonces resulta que es incómodo investigar para dar la clase. Resulta incómodo conversar con los compañeros en clase. Y como si eso no fuera suficiente, yo me voy con mis amigas, con mis amigos, con mis compañeros, con mi familia, con mi pareja, lo que sea, y les comienzo a explicar lo incómodo que es mi trabajo. Entonces, resulta que es un sacrificio ese trabajo. Pero si a mí me gusta mi trabajo, si yo le encuentro sentido a mi trabajo, yo lo voy a compartir, lo voy a hacer, lo voy a trasladar y voy a investigar más profundamente. Entonces, para que yo le sienta sabor a la creación de un texto, debe de gustarme, debe de atraerme. Por eso les pregunto a ustedes, dentro de todo esto, ¿qué es lo que a ustedes más les ha llamado la atención? ¿Hasta dónde ha llegado esta dinámica y qué es lo que a ustedes les ha resultado interesante? Porque déjenme decirles que nosotros día con día estamos en un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje nos va a llevar naturalmente a nuevos valores y conocimientos. Aparte de ordenar un texto, ¿habrá algo más que a ustedes les haya llamado la atención o alguien que le haya llamado la atención algún tema o algo por el estilo? ¿No? Entramos a la clase. Yo les estoy dando vacaciones, pero si no quieren, entramos a la clase. Díganme. Perdón, a mí me llamó la atención el lenguaje periodístico. Ah, ¿por qué puede ser? Bueno, no sé si porque a mí me gusta hablar, pero bueno, a mí me llama bastante la atención en el sentido de que cómo se tiene que desenvolver una persona para dar una noticia que para primero hacerla sonar interesante, para que el lector o el oyente se quede como con aquella, ¿qué le digo? Perdón.
que uno se quede con la incógnita, se puede decir así, sí, cuando puede ser un avance, que, que uno pueda, ¿verdad? Entonces, eso es, para mí, eso es lo interesante sobre este tema. Ujú, ujú. ¿Verdad? Bueno, sí, el periodismo es uno de los poderes y últimamente se ha convertido en un pilar para los estados, para los países. Eh, miren, la, ¿ustedes qué creen? ¿La política es buena o es mala? Abro discusión. Es, ¿Es mala la política? es buena, Lick, pero no tanto a las personas que lo aplican. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Tiene ventajas y desventajas. Ajá. ¿Qué más? La política es buena. Lo malo son las personas que no lo saben aplicar. Ajá. Ahora, ahora, ahora les voy a hacer la misma pregunta, pero con otra dinámica. Si la política es buena, argumente por qué. Si es mala, argumente por qué. Ay, no quieren, ¿verdad? No, Lick, bueno, es buena porque por medio de ella podemos lograr que que la población salga adelante y que el país pueda venir y ser mejor o verse mejor ante los ojos del mundo. Y bueno, yo no le aplico que fuera mala, pero es mala en la forma como es aplicada de las personas que las personas que llegan a los puestos de de alto desarrollo de Guatemala no son personas capaces para aplicarla, ¿verdad? O no saben cómo aplicarla desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Y cómo encontramos una persona capacitada para ejercer política? ¿Qué debe de tener esta persona para ejercer política? Ustedes ya llevan ciencia política, ¿verdad? ¿Lo llevan? Sí, Lick, Sí, Licenciado Edward, ¿no es cierto? sí, ¿Y qué les ha sí, dicho Edward? ¿Para qué es la política? ¿De qué sirve la política? ¿Quiénes son los que están en la política? los partidos políticos. Sí, vean, estamos en una cuestión así. Está la cuestión técnica, pero también está la cuestión histórico fundamental. ¿De dónde surgió la política? ¿Cómo es la política? ¿Y qué idea tenemos actualmente de la política? Esencialmente, ¿de dónde surge la política? ¿Quién sabe? Según lo que han leído o lo que han visto. ¿Dónde surgió la política que conocemos en esta parte del mundo? no es de no, no nace de la necesidad de la población de tener una persona representativa. ¿Será que la sociedad tiene necesidad de eso? Y buenas noches. Yo considero que la política nació, en mi punto de vista, en la democracia, cuando el pueblo tenía voz y voto para elegir los candidatos. A ver, googleen ahí. Origen de la política occidental, porque estamos en un país occidental. Yo iba a decir que tenía su origen en Grecia. Googleenlo y me dan una respuesta, pero que no sea de Wikipedia, no sé, googleen ahí, no sé, así como hicieron para el examen parcial, algún artículo, alguna, no sé, algún documento que haya pasado un filtro de alguna universidad, algo La así. Carta Magna, Lick. Ajá, esa es otra, es una consecuencia, pero yo necesito que me ubiquen origen de la política occidental o de la ciencia de la política occidental.
Ya el compañero nos dio una cierta lucecita ahí como que por allá entre Turquía y Italia, Rumanía, por ahí. La antigua Roma. Mm. Tibio dijéramos, ¿verdad? Grecia. Dígame que sí. Pero, o sea, explíquenos, ¿por qué dice usted que Grecia? Porque tomaron ciertas filosofías así, obviamente de los filósofos de Grecia. Eh, digo yo. ¿No lo investigó? No. Lick, yo encontré, bueno, ¿desde dónde nace la política? La política es en el mundo, tiene su origen en el mismo ser humano y en su proceso de social. En Grecia la política tuvo una gran transformación, pues fue ahí donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o jefe, sino por un consejo que era elegido entre los ciudadanos. Muy bien. O sea que, de acuerdo a lo que usted encontró, la política es aquella cuestión que viene y que en Grecia ellos no querían tener reyes como si sucedía en la mayoría de países de su entorno, sino querían tener un representante. ¿Algo así? Sí, Lick. Muy bien. ¿Y qué tenía que hacer ese representante? Ahorita le verifico. Era como para ayudarse, bueno, tenía que ayudar al pueblo o hacer, bueno, no hacer la vida más fácil, sino que ayudar a que las personas fueran, bueno, en sí que el país saliera adelante, bueno, no sé, porque eso es, desde mi punto de vista, lo que un gobernante tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo en que tiene que llevar reeducación, sí, o sea, nosotros buscamos seguridad. una persona que nos venga a ayudar a todos, pero esta persona tiene que tener liderazgo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí está, eso dice, después de la caída de los imperios romano y griego, la democracia fue olvidada y las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase, la nobleza. Estas personas eran dueñas de grandes territorios en los cuales el resto de la población era sierva y se encargaba exclusivamente de trabajar la tierra. Este periodo duró casi un mil años, durante los cuales la política estuvo casi muerta hasta que en los siglos XV, XVI y XVII nace una nueva clase, la burguesia, la cual no estaba de acuerdo con el periodo de la nobleza y reclamaba un derecho de oportunidades para todos los hombres. Esta inconformidad dio lugar a la Revolución Francesa, la cual impulsó de nuevo la democracia en el mundo occidental. Muy bien. Miren pues, así a grandes rasgos, la política en realidad es una manifestación humana, es un deseo, una necesidad, es una aspiración de sernos iguales y que quienes estén al mando necesariamente tiene que haber una persona que organice. Y esta persona que organice debía ser una persona especial. Y eso es lo que se busca. Sin embargo, con el transcurrir de los años, la política, como hasta donde llegó nuestra compañera
Lima. Una vez la política se relacione con la religión, se relacione con el dinero, se relacione con diferentes manifestaciones sociales que son paralelas, esta política va a cambiar y va a tener problemas. Cuando la iglesia intentó hacer política, hubieron desmanes grandísimos. Cuando la economía ha querido hacer política, ha hecho grandes tragedias sociales. La economía, después de que la iglesia tuvo la preeminencia, incursionó en política y hoy por hoy, pues, tenemos unos países totalmente desiguales, unos países totalmente en donde la situación económica es complicada. ¿Qué tiene que ver esto con comunicación? Tiene que ver, compañeros, porque a través de estas aseveraciones y a través de estos análisis, nosotros creamos argumentos para poder demostrar que en algún momento los documentos que creemos van a tener sustento en cuanto a nuestra forma de pensar y que esta forma de pensar es totalmente independiente. Es una forma de pensar en la cual estamos nosotros única y exclusivamente condicionados por la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Acaso la realidad es lo que nos presentan los noticieros o los programas de televisión? ¿El periodismo tiene ética? ¿Existe una ética periodística? ¿Existen acaso formas a través de las cuales diferentes agencias de publicidad incursionan en la política como asesores de imagen, asesores incluso pedagógicos que le permiten a los candidatos presentar una alegoría especial y convertirse en el estereotipo que las personas buscan? ¿Ustedes como ciudadanos están de acuerdo a que quien sea presidente en Guatemala sea de origen garífuna? Que quien sea presidente de Guatemala sea, por ejemplo, una persona de origen de cualquiera de los países, de los pueblos indígenas que existen en este país. Les llamaría la atención votar por una persona que sea un agricultor y que intente llegar a ser presidente para hacer cambios radicales en el país. ¿Por qué las organizaciones agrícolas, las organizaciones campesinas no han tenido éxito en Guatemala? ¿Por qué nosotros no nos comunicamos bien? ¿Sabían ustedes que la parte del oriente del país está catalogada como una parte, como una región totalmente conservadora? Que la idea de político para el oriente del país es una persona con rasgos europeos, que tenga buena labia y que no necesariamente quiera hacer por el país lo mejor, sino que me quiera ayudar con algún empleo o algún buen puesto. ¿Saben ustedes que en el país realmente las organizaciones que se crean no se crean para el beneficio precisamente de las personas supuestas que ellos van a defender, sino para obtener beneficios a través de las transferencias internacionales que se hacen? Sin embargo, las comunicaciones que nosotros recibimos desde los periódicos, desde las diferentes instancias gubernamentales, es que nosotros tenemos un país genial. Si nosotros vamos al Ministerio de Economía y pedimos una memoria de labores, el Ministerio de Economía ha creado 1,000 empresas en Guatemala y en tiempo de pandemia. Si vamos a cualquier gobernación y preguntamos, hay unas inversiones millonarias para erradicar la pobreza, para erradicar los efectos del corredor seco en la región. Pero eso no se ve en la realidad. ¿Por qué? ¿Acaso se están robando el dinero? No necesariamente. La verdad, no necesariamente. El dinero ya está.
Entonces, compañeros, el periódico, como nuestra compañera nos decía, le gusta hablar. Entonces, más que el periodismo, yo le invitaría a que sea una presentadora o una consultora de algo que habla mucho. El periodismo es un poder en este país. A través del periodismo se han hecho muchos cambios en el país. El primer periódico que en Guatemala surgió fue uno que se llamaba El Imparcial y era dominado por la clase criolla allá por los 1800, a principios de los 1800. Y resultó que era una forma como los criollos se comunicaban y hacían que el pueblo se alzara, decían ellos. ¿Cuál pueblo? Para ellos el pueblo era la clase económicamente acomodada de la región de Guatemala y de las diferentes cabeceras municipales, departamentales. Ese era el pueblo. Los demás no eran pueblos, los demás eran campesinos, indígenas, mestizos. Entonces, la comunicación ha sido muy importante para todas nuestras regiones. Y hoy nosotros, a través de las diferentes análisis que hemos hecho, nos damos cuenta que hay diferentes formas de estructurar una conversación y esas formas de estructurar una conversación que lo podemos plasmar en un documento nos puede llevar a un fin. Todo en la comunicación tiene un fin. Fátima, ¿está por ahí? Sí, profesor. Usted, ¿cómo le fue en su examen parcial? Me fue bien. ¿Cuánto obtuvo? Saqué 10. O sea que le fue mal en la última serie. Sí. Convénzame de que en la última serie usted hizo lo que era debido. Es que en el principio yo leí el material, luego lo redactaba a mis propias palabras. Ajá. Y así estuve leyendo y redactando como yo lo iba entendiendo, pero me quedé sin tiempo. Y por falta de tiempo ya no pude completar las 20 líneas porque yo decía, tengo que cumplir con lo establecido del párrafo grande. Entonces a la mitad ya no pude concluir así con el método que estaba leyendo y escribiendo mi complexión, sino que a la mitad agarré un poco y lo pegué. Resultó que de haber sacado 3, sacó 0. Sí, porque me puse nerviosa al final. ¿Qué experiencia nos deja eso, Fátima? Primero, darme más cuenta del tiempo. Ahora convénzame usted de que yo le debo de poner esos 3 puntos que le acabo de decir que usted se merecía. Es que Nick, de verdad me esforcé, intenté hacer las cosas bien en el principio, me tomé más del tiempo requerido para hacer el trabajo, entonces por cuestión de tiempo tuve que llegar a así cometer trampa. Yo iniciaría así, mire, Fátima y compañeros. Fíjese, licenciado, que si usted se enfoca en esa serie, el 50% es producto de mi estudio. Lo que yo, a través de las lecturas que hice, llegué a concluir, a comprender. Pero sucedió de que yo no me conformaba con quedarme con la mitad del trabajo hecho y yo quería demostrarle a usted que soy competente. Entonces se me ocurrió que podía colocar una parte del tema, que era lo que me hacía falta, pero si usted se da cuenta, las primeras 10 líneas sí son explicación de lo que yo había leído. Entonces yo por eso les solicito que lo tome en cuenta para que no tenga una nota tan baja, porque realmente no me la merezco. A ver, Jeremy. A ver, vamos a ver. Aquí, Zulmi Azucena. Se fueron a tomar café o andan dando vuelta en la moto en el parque. Jacqueline, Timoteo.
A ver, Zulmi, ¿escuchó la argumentación que nos hizo Fátima? Sí, Lick, ¿Y usted sí, cómo- estaba escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Pero ahí anda también en esos puntos, ¿no? Perdón, como dijo Lick. Anda por un punteo parecido, ¿o no? Con el que tiene Fátima. Sí, Vean, pues, la verdad es que es una situación que se nos puede presentar a todos. No es tanto la trampa, sino a veces el tema de querer cumplir. Recordemos, compañeros, que cumplir no significa llegar al límite, al extremo de lo que otra persona puede ser. Por ejemplo, alguien puede ser estupendo para memorizar y a la hora de un examen va a recordar el número de artículo, la cantidad de líneas y qué es lo que decía allí. Pero posiblemente yo sea bueno para analizar y a mí me cueste más tiempo leer y llegar a algunas argumentaciones, pero cuando yo haga mi examen yo le voy a explicar al docente. El compañero que es muy bueno para memorizar, pues él tal vez no va a explicar, pero sí va a escribir exactamente lo que allí dice. Y por ahí puede ser que haya alguien que es muy bueno para explicar y colocar ejemplos. Nuestros cerebros son diferentes. Entonces debemos de trabajar de acuerdo a lo que nuestros cerebros permiten. No se sienta mal Fátima, ni Zulmi, ni los demás compañeros si obtuvieron alguna cuestión con relación a eso. Realmente, en realidad, era un poco como una tentación, pero sucedió algo, fíjense chicos y chicas. Sucedió que cuando yo comencé a ver, me parecía demasiado bien estructuradas las respuestas. Y no es que no puedan hacerlo, pero dije yo, está sospechoso. Me puse a investigar. Y cabal, resultó que esas respuestas era trabajo de otra persona. Cuando ustedes hagan sus tesis de grado, van a hacer una cuestión semejante. ¿Qué debíamos de hacer en este tipo de cuestiones donde vamos a desarrollar un tema? Sí se vale tener algunas frases o citar algunas frases dentro de un contenido. Por ejemplo, el tema era la presentación de los textos, ¿verdad? Algo así. Bueno, entonces yo podría hacer lo siguiente fácilmente. De acuerdo al documento proveído, copio 2 líneas y explico. En ese sentido, los textos son esto y esto, como por ejemplo el libro tal, el libro tal. Es de desarrollar un tema, de explicarlo, de llegar a dar nuestros puntos de vista. Pero esto, compañeros, son procesos en los cuales estamos formándonos. Y yo sé que hay varias compañeras y varios compañeros que ya lo pueden hacer, lo hacen muy bien, lo hacen excelente, lo hacen mejor que yo. Pero para quienes todavía estamos en el inicio de este proceso por nuestra edad, porque hemos estado más ocupadas en nuestros trabajos, en nuestros niños, y ahora queremos acceder a esta ilusión tan bonita de ser abogadas y abogados, notarias y notarios, pues es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje. Entonces, tomémoslo así y seamos, ¿verdad?, siempre humildes y busquemos la manera de mejorar siempre. Bueno, regresando con lo de los periodistas. Cuando yo creo un documento, yo debo de tener la certeza de que ese documento puede ser entendible y que puede ser respaldado ante las personas. Por eso es que en el proceso del anterior examen parcial, nosotros nos fuimos y analizamos los reportajes, las noticias, vimos también algunos vicios, vimos también los rasgos retóricos, los léxicos, los morfosintácticos. Yo no quise ahondar en eso, no quise preguntar al respecto de eso porque no es mi objetivo.
Nosotros no estamos en una licenciatura de, no sé, de letras o ciencias o algo parecido. Es muy técnico todo esto, pues, pero lo tenemos que ver. Al menos tener las ideas y a la hora de que nosotros se nos pregunte en relación a los medios de comunicación de masas, nosotros sepamos cuáles son esos medios y básicamente qué consiste cada uno de ellos. Fíjense que si ustedes se quieren dedicar a la política más adelante, esto les va a servir a ustedes para incluso, bueno, los medios de masa son fulano, mengano y sutano, entonces yo voy a usar esos medios. Para poder llegar al público yo tengo que hacer esto. En lo que compete en esta área, nosotros, si yo quiero llegar a influir en la psiquis del juez, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es saber cómo es que el juez llega a una conclusión. Muchas veces como abogados nos dedicamos a investigar el caso, a ver las formas cómo podemos resolver, a buscar errores que tenga la otra parte, a buscar incluso qué tipo de argumentos puede presentar. Nos dedicamos a pensar, es que ese juez siempre pone tal sanción para tal hecho, siempre, no cambia. Entonces yo ya voy predispuesto, yo ya llevo una molestia porque yo sé que el juez no me va a resolver a mi favor. Y realmente no es ese el trabajo. El trabajo es que yo debo de buscar la forma de convencer al juez de que mi verdad es la que es, la única que existe, y que la verdad que se presenta por otro lado es una verdad a medias o es una verdad que no está sustentada en nada. Pero debo de saber qué es lo que el juez más o menos, ¿verdad?, debe de hacer para resolver. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí incluso para que cuando yo argumente, ya sea de forma escrita o hablada, yo incluso voy a decirle al juez que de acuerdo a tal situación y de acuerdo a esa situación, el juez solo podrá resolver en determinado sentido. Y en esta resolución el juez deberá de exponer las razones por las cuales está dando esa solución. Por eso es que acá en el curso de comunicación, nosotros vamos a buscar los conectores, porque miren, los discursos hay que leerlos. Hay muchas personas buenísimas que se arman un discurso en segundos y lo pueden disertar de una forma excepcional. Pero en muchos bufetes, lo que se acostumbra es, cuando son casos muy, pero muy grandes, buscar a alguien que con sus conocimientos asesore a los abogados y que a la hora de ir a la argumentación, si es de forma hablada, se haga de una forma excelente. Muchas veces se analiza al juez, se analiza al mismo tribunal, hasta el mismo fiscal se puede analizar. Este sabe por tal punto, este siempre pide tal cosa. Entonces, en cualquier materia, nosotros tenemos que analizar, escribir lo que nosotros pensamos es que decir. Y de esa manera vamos a ir descubriendo errores en nosotros mismos. Miren, el peor error en una argumentación es no contar con lo que la otra parte va a descubrir de mi argumentación. Todo acto comunicativo tiene una intención. En el caso del derecho, la intención es acusar o defender. Dentro de la ética profesional, dentro de la ética profesional, dentro de los buenos hábitos del proceso, yo debo de exponer las pruebas cuando éstas favorecen a la persona que estoy demandando. Por eso es que si yo estoy demandando, yo puedo retroceder en mis pasos y decir me equivoqué. Yo en ese momento sentí que el Señor me ofendió de manera grave, pero realmente no fue así. Ya lo analicé y retiro la denuncia. Si yo estoy acusando también, ¿verdad? No, mire, fue una cuestión, yo mismo provoqué de alguna forma esta situación. Eso es muy difícil que se dé, es muy complicado, pero
nosotros como abogadas y abogados debemos de hablar con nuestros clientes. Por ejemplo, en el caso de paternidad, mira, de verdad, usted considera que no es suyo. Mire que va a pagar 3,000 quetzales del ADN. Va a pagar mis honorarios. Le van a cobrar los honorarios de la otra parte. Le van a hacer otro juicio. Y para terminar, le van a pedir pensión dentro de unos meses. Yo que usted, llego a la audiencia, me someto a que sí, y de una vez propongo una pensión, unos 500 pesos. Porque si no, el juez le va a poner una pensión bonita. Porque son situaciones que son complicadas. Y si el ADN es una prueba científica que no se puede alterar. Si estoy, por ejemplo, en una cuestión de saber tráfico, una cuestión de lesiones, y es obvio, es notorio que yo de verdad tuve responsabilidad. Por ejemplo, en violencia contra la mujer, yo soy consciente que le hablé y le dije que le iba a dar una gran golpeada en la donde la encontrara, y era mi novia o era mi ex esposo, lo que fuera, y está grabado en un teléfono, está grabado en un mensaje, existe el rastro, me van a condenar. Entonces, ¿para qué vamos a hacer que el proceso se alargue y que el organismo judicial gaste? Entonces, sin embargo, hay casos en los que hay que ver por qué fue que sucedió todo esto. Y esa es nuestra tarea. Pero para poder crear esto, es necesario que pasemos por estos procesos académicos. Procesos académicos que nos van a exigir también que utilicemos adecuadamente el idioma. Y para usar adecuadamente el idioma, debemos de leer un poco en relación, ¿verdad? Vamos a ver, al último laboratorio que les hice. ¿De qué era el último laboratorio que les hice, compañeros? ¿Se acuerdan? De redacción y ortografía. Ortografía y redacción. ¿Qué descubrieron en ese laboratorio, compañeros? ¿Descubrieron algo en especial? ¿O todo lo que estaba ahí ustedes ya más o menos lo hacían, lo trabajaban, no fue complicado? ¿Estábamos bien por ahí? Díganme alguna regla de ortografía que ustedes, o algún compañero, alguna regla de ortografía que ya no utilizaba o que no se recordaba que existía según lo que leyó. Lick, a mí la que todavía me queda cierta duda y me confunde un poquito y venía en este parcial, es sobre los acentos en las letras mayúsculas. ¿Por qué le quedó duda? Eso mismo iba a decir yo, Lick. Si se coloca o no se coloca. Busquemos qué dice la Real Academia de la Lengua Española ahí en su Google. Sí se coloca, Lick, porque si las reglas son de que, o sea, si la letra lo lleva, sí se coloca. Ah, muy bien. Sí, o sea, eso es lo que encontré, pero después encontré otra donde me confundió un poquito más. Entonces eso era lo que yo decía, no, sí. Y en el laboratorio coloqué que no. Y como la tenía mala, esta vez la coloqué que sí. Sí, es que sí llevan, por ejemplo, si la palabra que vas a escribir lleva tilde, cuando escribís así en mayúsculas, tiene que llevar porque es la regla de ortografía. Gracias. Yo siempre lo practiqué desde niña y ahí está que me sirvió desde Cabal, por eso, fíjense que los documentos que les envié, si bien eran grandes, ya a la hora de comenzarlos a leer era una cuestión de puro, casi ejercicio, pura lógica, porque ya lo estábamos viendo desde antes. Ahora bien, la red. No, Lick.
¿Qué manda? No, hay unas cosas ahí que yo no vi cuando estaba en básico ni en primaria. Por ejemplo, Son un montón. uno que le haya llamado la atención. ¿Ninguno? Bien, Lick. ¿Cuál? Miren, pues, para la próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Es el día viernes. El día viernes vamos a ver, ¿cuándo son los exámenes finales? ¿Alguien se recuerda? Si no estoy mal, y que es como que dentro de la segunda quincena de mayo, si no estoy mal. O sea que tenemos como 20, como, vamos a ver, es 13. Tenemos casi 4 clases. 4 clases y terminamos este Via Crucis. Bueno, entonces para el día viernes nosotros vamos a leer, ¿verdad? Para el día viernes vamos a leer qué es un burro. Ajá, dígame. Perdón, estaba revisando ahorita y su clase más o menos, no estamos en la segunda quincena de mayo, porque el de un parcial lo tenemos el 14, que es como el último o penúltimo. Es en la primera quincena de mayo, Antes como de del 10, en la semana del 10 más o menos. Tenemos el tiempo justo entonces, compañeros. Vean, pues entonces vamos a leer para la próxima clase. Vamos a leer, yo creo, las muletillas ni las repeticiones viciosas hemos visto, ¿verdad? Entonces, para la próxima clase vamos a ver lo que es el borrador y lo que es un bosquejo. En la página 96, si tienen su documento a la mano, vamos a encontrar que el borrador es la primera versión de un informe escrito. Estamos hablando de una investigación. Se llama borrador simple y sencillamente porque lo podemos cambiar. El borrador debe tener un esquema y un plan general de redacción. O sea que previo a un borrador tenemos que tener un esquema de qué es lo que nosotros queremos hacer y un plan general de qué es lo que vamos a colocar dentro de nuestro documento. ¿Qué puntos vamos a desarrollar? Vamos a tener, si se fuera lo ideal, fichas de trabajo y toda la información de la que se quiere dar a conocer. A la mano un diccionario que va a servirnos para buscar palabras y sinónimos. ¿Por qué tenemos que buscar sinónimos, compañeros, a la hora de redactar? Para no redundar en el cuerpo del tema. Exacto. Cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de tesis bueno, hay en las carreras, cada carrera es distinta, pero hay carreras en donde ellos lo que hacen es que en un mismo párrafo no se puede colocar la misma palabra. Fíjense que no puedo colocar, por ejemplo, el juzgado, el juez dentro del mismo. Tengo que buscar algún sinónimo o colocar alguna otra palabra que sea o que se relacione, aunque no sea sinónimo, ¿verdad? O dar una idea utilizando una vez esta palabra. Y eso nos va a servir incluso, fíjense, cuando uno hace un memorial. Ustedes han visto, bueno, la mayoría me imagino que ha visto las que he mandado al grupo, sobre todo de los abogados pasantes y lo que sea en México, en donde las argumentaciones realmente es bien sencillas, ¿verdad? Donde son memoriales reales. Dice que la exponente o la supuesta agraviada manifiesta y que no sé qué, y pareciera más como una carta como de chisme. Un memorial en realidad es una noticia que nosotros le damos al juez de un hecho o una circunstancia, o en el caso de que somos demandados, es una forma de contestar a lo que argumenta la parte que está pidiendo.
que está invocando un derecho. Entonces, nuestra tarea es hacerla o redactarla de una forma técnica, de una forma adecuada. Miren, llega un punto en el que uno se copia, ¿verdad? Se manda las minutas, les decimos, por no decirles otra palabra más fea. Se manda uno los memoriales en digital y así como le pasa a uno a veces, se equivoca hasta en los apellidos y termina rechazado en los juzgados por no ser precavido. El tema acá es que en lo que se debería hacer o lo que se debe de hacer es tomar el caso, encuadrar la situación a la cuestión jurídica, buscar los argumentos con base a lo que la persona nos dice, tomar nota, ¿verdad? De todo lo que nos dice. Y con esas palabras simples, sencillas, comunes que tiene la gente, o incluso palabras técnicas que tienen ciertas personas que se dedican a profesiones como peritos en alguna materia, ingenierías o algo así, con estos datos, vertirlo todo al memorial y exponerle a los juzgadores. El borrador nos puede servir para ir revisando, ir viendo si las argumentaciones que nosotros exponemos van siendo adecuadas para el caso, porque puede resultar que en algún momento quien reciba el memorial en un juzgado no lo entienda, porque nuestra argumentación, nuestra redacción es totalmente confusa. Y sucede, a mí me sucedía con una señora que el caballero tenía una disparidad en cuanto a los depósitos y se me hacía complicado escribir cómo estaba la cuestión de los depósitos que hacía. Pero también sucede que a veces dentro de un memorial, dentro del contenido de un memorial que uno recibe, como parte demandada, la parte actora sutilmente sugiere ciertas situaciones que quiere que se practiquen, pero que nos están enviando a nosotros la trampita para que nosotros la invoquemos. Entonces también es bueno leer, analizar detenidamente y ver en qué momento nos quieren a nosotros hacer caer en esas trampas. Sucede como, por ejemplo, vamos a ver, cuando quieren que uno demuestre, por ejemplo, que tiene dinero para una pensión, ¿verdad? Entonces se sugiere ahí, no, que el caballero tiene un ingreso mensual de tanto, de tanto, de tanto, 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 y uno puede ser que sienta la tentación de exponer alguna cuenta bancaria o exponer alguna cantidad X de inyecciones de dinero que uno recibe, o actividades económicas a las que uno se dedica, que eventualmente pueden generar que la otra parte, con base en eso, dentro del periodo de prueba, pida, ¿verdad? Que como el señor contestó X o Y situación, lo demuestre. Porque todos estamos obligados a demostrar lo que argumentamos. ¿Para qué nos sirve el borrador? Hacemos nuestro memorialito, vamos con algún amigo, amiga, vamos con nuestros anteriores docentes de procesal o alguno que sea de nuestra entera confianza, lo demostramos, de ahí vemos si hay algunos errores, se los presentamos al interesado. Jamás presenten un memorial sin que el interesado sepa, porque después dicen que el abogado dijo, que el abogado hizo, que el abogado nunca les dijo nada. Entonces mejor, si me equivoco y él ve el memorial, lo firma y los dos no vimos el error, pues los dos estamos conscientes que tuvimos error. El asunto acá es que el borrador nos puede servir para eso. ¿Qué pasa si estamos haciendo un ensayo? ¿Qué pasa si estamos haciendo un artículo o si estamos haciendo un resumen? El borrador nos va a servir para poder, en principio, crear lo que queremos hacer y después quitar o colocar si resulta que dentro del proceso de la creación no está adecuado. Pues vamos a leer lo que es el borrador. Ustedes van a buscar o van a realizar un borrador, ¿verdad? Van a realizar un borrador de un tema que a ustedes les llame la atención. Tema libre. Si ustedes quieren cuestiones científicas, si ustedes quieren cuestiones filosóficas, si ustedes quieren cuestiones de derecho, si quieren de uñas acrílicas, si quieren de armas, si quieren de narconovelas, no sé.
Ustedes hacen un borrador de un tema X. Lo hacen de aquí para el viernes y lo tienen listo para que lo discutamos en el aula. Y van a leer lo que es el bosquejo que manda. Es plantear un tema. No École. importa qué tema sea. Eso, exacto. Ah, ya. Permítanme. Vamos a leer también lo que es un bosquejo. Bosquejo, como su palabra lo dice, es buscar. Sirve de guía para la presentación u ordenación de las ideas. El desarrollo de un esbozo permite hacer una exposición lúcida y sistemática. Una vez desarrollado un bosquejo, es conveniente buscar uno o dos interlocutores que con espíritu crítico hagan notar las fallas que tienen. Entonces, vamos a leer lo que es un bosquejo y vamos a leer lo que es un borrador. Y vamos a elaborar nuestro borrador y vamos a elaborar un bosquejo. Voy a buscar en estos días algunos ejemplos del borrador y del bosquejo en videíto de unos 3 minutos y se los voy a compartir al grupo para que ustedes los puedan ver y tomen una idea de los que ustedes me van a presentar el día viernes. Con eso vamos a trabajar. Uy. Lo pueden hacer en computadora, Kimber. Lo pueden hacer en compu. Igual, lo importante es que el día viernes vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual, ¿verdad? Ya vamos a trabajar lo que es el borrador y el bosquejo dentro del aula, como siempre, creando, ¿verdad? Ya, no sé, algún tema que de repente les vaya a proponer yo o algún otro tema que surja dentro de la clase. Con esto, compañeros, vamos a terminar la clase del día de hoy. Espero que hayan llenado la asistencia que les envié. Sí les llegó la asistencia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. El día de hoy fue una conversación porque, miren, yo me imagino que los demás cursos van acelerados y muchos cursos ya tienen mucho contenido que quieren desarrollar. Nosotros en este curso desarrollamos en la segunda parte la mayoría del contenido y ustedes sintieron requete contra difícil, pero si nos damos cuenta ya solo tenemos 5 puntos para terminar la zona de 40, que al final son 70, ya incluidos los 2 parciales, y nos quedaríamos con los 30 puntos que es para el examen final. Tanto el borrador como el bosquejo y estos últimos temas, como lo es las oraciones, la función del sujeto y el predicado, las repeticiones viciosas, los tics, las muletillas y diferentes temitas que están acá involucrados nos van a servir para que al final en el examen con el que terminemos este semestre realicemos un documento en el cual vamos a poder nosotros como estudiantes exponer todo aquello que hemos leído y que nos ha servido para poder aprobar este semestre en relación a la comunicación. Por mí ha sido un placer poder conversar con ustedes. Espero que descansen y que el día de mañana, el día viernes podamos conversar nuevamente. Solo les suplico que enciendan sus cámaras para tomar una foto por si me la piden para el informe. Nick, una pregunta. Ajá. Vamos a ocupar, ahorita vamos a, o sea que de la unidad 3 es lo que vamos a ocupar en estos días. ¿Saben? Sí. Donde dice redacción y ortografía para abajo, para así darle una leidita. Ah, es que ya a estas alturas tenían que haberse dado. Pero de aquí al lunes de la otra semana, al martes de la otra semana, se la pueden dar. Igual el contenido tan solo son 30 hojas, ¿verdad? Entonces, es un contenido bastante... No es complicado, es un contenido bonito. Ah, no, ya no tanto como el montón que nos dejaban. Sí, es que la unidad anterior era de aprovecharlos, porque es que en otras épocas la unidad anterior es la que corresponde a la huelga de Dolores y se deja de ir mucho a la U. Entonces uno como docente, todo eso deja mucho trabajo en casa, mucha tarea en casa, porque regularmente los viernes no están. Por eso es que esa unidad siempre está como que cargadita. Yo no la quise cambiar porque nos sirve de comodín
para que tengamos este tipo de contacto después más tranquilos, más relajados, en el cual podemos conversar un poco y a la vez desarrollar las clases. Por mí ha sido un verdadero placer, compañeros, que espero que descansen. Cualquier cosa, estamos ahí en el WhatsApp o me llaman o me escriben directamente. Que pasen buena noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche.